Alerta en C5N, esto es Minuto a Minuto. Horror, horror en Tandil. Un funcionario público, presten atención, atropelló, mató y se dio a la fuga. Adrián Salonia, buenas tardes. Hola Luciana, buenas tardes. Esto ocurrió en las últimas horas. El director municipal de Tandil atropelló a un joven, ahí lo estamos viendo en pantalla, lo mató y se dio a la fuga. Se trata de Luciano Jaureguiber, quien se desempeña en el área de espacios verdes del municipio. Hora después del hecho, ya transcurrido el asesinato, se presentó en una comisaría y elevó su renuncia, lo mínimo que podía hacer después de esta actitud de, repetimos, lo ocurrido en Tandil. Estamos hablando de un joven que es funcionario municipal de esa localidad, que atropelló, que mató y que en una primera instancia se fue, se dio a la fuga. Horas después terminó presentando su renuncia. La víctima fatal fue identificada con el nombre de Jorge Sebastián Simón, quien iba caminando junto a otro joven de 20 años en horas de la madrugada de este domingo por la zona de las calles Azucena y Misiones en el barrio La Movediza. La víctima fatal fue identificada con el nombre de Jorge Sebastián Simón, quien iba caminando, como recién decía Adrián, junto a otro joven de 20 años en esas horas de la madrugada de este domingo en las zonas de las calles Azucena y Misiones, en el barrio, como recién remarcaba mi compañero, La Movediza. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4, cuando quien termina atropellando iba al mando de un vehículo marca Volkswagen y tras embestir a Simón decidió darse a la fuga. El joven fue atendido por personal médico en el lugar del hecho y derivado del hospital Ramón Santamarina, pero lamentablemente nada se pudo hacer. Fernando Tocho amplía esta información. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de saludarlos. El que están viendo es este funcionario municipal que no está detenido, esto está confirmado por fuentes oficiales. Está imputado por homicidio culposo, pero atención con los agravantes, porque como ustedes decían, esto ocurrió en horas de la madrugada del día domingo y este homicidio culposo tiene algunas dudas ya en la fiscalía. ¿Por qué? Porque este hombre se dio a la fuga. ¿Qué es lo que no se puede saber? Si estaba alcoholizado. Claro. Madrugada del domingo. Es que probablemente, sí. Discúlpame Fernando, Sí. porque es lo primero también que se le viene a uno a la cabeza, probablemente por ese estado y para evitar que hagan el chequeo correspondiente, porque estamos hablando domingo a la madrugada, sábado a la noche, continuidad del sábado a la noche, quería no dejar registrado ese estado. Se puede inferir esa situación porque es frecuente, además es habitual, lamentablemente, porque si vos tenés la desgracia de atropellar a una persona, lo primero que tenés que hacer es intentar ayudarla. Irte es abandonarla a la muerte. Lo dejó morir. Eso es lo que pasa en este tipo de accidentes cuando repetimos esta conducta inentendible de un conductor que embiste o a otro vehículo o directamente a otra persona y se va, Fernando. Sí, esto es desprecio por la vida, una actitud criminal. El agravante acá es que es un funcionario público y que en estas horas presentó la renuncia en función del reclamo que ustedes están viendo que se hacía en estas horas frente a la municipalidad de Tandil, ¿sí? No es el primer caso de funcionario público arriba de un auto que atropella y huye. Recordemos el caso de Píparo, en donde en ese entonces, legisladora de Juntos por el Cambio, en La Plata, iba a bordo de un auto y su marido atropelló queriendo a dos motociclistas. Estas son las imágenes que estamos viendo de amigos, de conocidos, de familiares de las víctimas que se acercaron al municipio a reclamar justicia. Mirá esta imagen. La policía adentro del Palacio Municipal, afuera en la parte exterior, los familiares de Simón. Bueno, la conmoción social, ¿no? Y ahí te iba a preguntar, el comportamiento social después de esta tragedia, ¿cuál fue? Un repudio generalizado y otra cosa que agrego también a lo que no hay en la causa, no hay constancia de que este hombre haya estado alcoholizado. Llamativamente a más de 24 horas no apareció ninguna cámara de seguridad. Y esto llama la atención, estamos hablando de un funcionario del municipio, que es el municipio el que tiene el control de la calle. O sea, inferís un encubrimiento.
A ver, yo me pondría a disposición rápidamente si es que fue un accidente, primero, es lo que corresponde, y pondría todo el material del municipio a disposición de la justicia. No apareció ninguna imagen, ¿eh? ¿Qué se conoce? ¿Se sabe si él viajaba solo, si estaba él al volante, la velocidad? ¿Hay detalles que se conocen de la causa? Él iba al volante, se va a hacer una pericia accidentológica para determinar justamente esto que vos marcás, Luciana, la velocidad a la que iba, y se va justamente a constatar con los daños que tiene el vehículo en la parte frontal, porque lo embistió de frente, no lo embistió de costado. Y hay un testigo clave que estaba con la víctima en ese momento, y este testigo de 20 años es categórico en su relato, tanto desde cuando empieza el hecho hasta cuando termina con la fuga en este auto que ustedes están viendo, un Volkswagen. Es del funcionario que ella se acreditó la titularidad. A ver, cuando vos decís que es un testigo clave, primero es clave porque estaba en el lugar del hecho, pero además porque vos remarcás el comportamiento que tuvo el funcionario, ¿no? O Sí. sea, lo que consta en esa causa, en la declaración que hizo quien, además debe tener una angustia tremenda, es presenciar, vivenciar en primera persona lo que ocurrió. O sea que si ese testigo habla y ratifica que lo atropelló, que se dio cuenta de lo que estaba pasando y que se fue, terminará siendo clave para el análisis que tenga que hacer la justicia. Ahora, es importante lo que vos estás remarcando. Imagino uno que a partir de ahora la situación debiera ser otra. ¿Cómo puede ser que ninguna cámara aparezca? ¿Cómo puede ser que se conozca poco o se dé poco a conocer de la velocidad de otros testigos? Y de esas cámaras que tranquilamente con la toma pueden evaluar lo ocurrido y son claves a la hora de analizar lo sucedido. Porque principalmente el conductor se dio a la fuga, se fue, lo dejó tirado, lo dejó morir. La víctima, repetimos, Sebastián Simón, murió horas más tarde en el hospital de Tandil, pese al esfuerzo que hicieron los médicos. El testigo es además sobreviviente, porque estaba cerca de donde ocurrió esta maniobra. Y otra cuestión más, el funcionario no está detenido y esto implica también un riesgo para la investigación. ¿Por qué? Porque tiene contactos dentro del municipio, puede entorpecer. Entonces vos preventivamente, como fiscal a cargo, podrías ordenar una detención al menos por 48 horas, hasta juntar todo el material, hasta pedir el material. Bueno, esto no ocurrió, ¿eh? Este funcionario está Fernando, tranquilamente caminando entre nosotros. Este funcionario, este hombre que estamos viendo en pantalla, no debería ser nunca más funcionario público, no debería desempeñar ningún cargo a partir de esto por la actuación que tuvo, ¿no? Una actuación deslizable que la repudiamos desde aquí, de cómo dejar, como decía recién Luciana, abandonada a una persona después de pasarla por encima con su propio vehículo. Pero te digo más, no solamente lo de funcionario como vos estás remarcando, ese sería, te diría que hasta un detalle, tiene que haber justicia. Justicia, sí. Tiene que haber justicia. Bueno, Miguel Lungui, tengo entendido que es el intendente de Juntos por el Cambio de la localidad bonaerense de Tandil. ¿Qué explicaciones dio el intendente? Porque él también debe entregar todas las pruebas correspondientes. Sí, claro, ponerse a disposición. No hizo ningún tipo de comunicado oficial, ni se conoció en estas horas esto. Y otra cuestión, digo, son funcionarios municipales, tienen que estar a disposición de los tandilenses y cuidarlos a los tandilenses, no atropellarlos y matarlos, como pasó en este caso. Entonces, si esos son los funcionarios que están al frente de una comuna, digo, nos llama mucho la atención y además sabiendo que no es el primer caso que ocurre de funcionarios públicos que juran defender el cargo y defender, cuidar a los tandilenses, a los bonaerenses, y los matan. Perdóname, ¿el test de alcoholemia? No se hizo porque se dio a la fuga. Se fue. Ahí tenés un riesgo. O sea, una de las conjeturas que se pueden hacer es que se fugó, que le importó nada la vida de la persona que había atropellado, que terminó matando, porque en ese momento alguien le habrá dicho o él habrá tenido el raciocinio y la poca sensibilidad que le faltó para decir, si yo termino quedándome en la escena del crimen, me van a hacer el control de alcoholemia, me van a sacar sangre y van a corroborar. Uno imagina, esta no es información, pero uno imagina que ese es uno de los motivos por el cual termina huyendo. O sea, priorizó eso y no ayudar a una persona que él mismo había atropellado. Irse es lo peor que hay, es abandonar, abandono de persona total, es dejar morir al otro.
irse, chocar a alguien, en este caso lamentablemente atropellarlo y terminar matándolo y fugarse, es que la vida del otro te importe cero. Desprecio. Y es funcionario público, desprecio, como vos decías. ¿Qué se sabe de a quien lamentablemente termina matando? Iba caminando, estaban en una esquina, de esa escena, ¿qué es lo que se conoce? Sí, en Azucena y Formosa ocurrió, iban caminando estos dos jóvenes y como no tenemos las imágenes más que el testimonio de algunos testigos, no sabemos si venía en contramano, no sabemos a qué velocidad todavía hasta que se hagan las pericias. La policía lo fue a buscar a este hombre, no es que fue con el auto, se presentó, no, digo, lo fue a buscar. El hombre después, este funcionario, director de Espacios Verdes, presenta la renuncia en función de la presión social que había. Ahora, no sabemos si este hombre va a volver a manejar, porque sigue en libertad. No hay garantías de que no vuelva a manejar, no lo sabemos eso. Entonces, hasta que la justicia no actúe en serio y a fondo, estas cosas van a seguir pasando. Bueno, es lo que decíamos la semana pasada con diferentes casos que ocurren en la Argentina, ¿no? Y volvemos a hablar de la justicia y lo ponemos en el centro de la escena. La justicia, en reiterados casos que ocurren en nuestro país, no está cuando tiene que estar y a la hora de reparar el dolor tampoco está, porque la familia de Simón seguramente está necesitando justicia y hoy no hay ninguna medida judicial que le termine dando algo de alivio a esa mamá y a ese papá, porque este funcionario está libre. Vos recién marcabas la importancia del testigo que estuvo en la escena, que estaba ahí y que testimonió de primera persona de lo que vivió, de esa realidad. ¿Era amigo o todavía no se sabe si era amigo o se encontraba justo en ese lugar y vio lo ocurrido? ¿Iba con él en ese momento? Era amigo, pasó esa madrugada como una más para salir a divertirse con un amigo y sin saber, claro, que un funcionario municipal a cargo del área de Espacios Verdes, Luciano Jaureguíber, que es el hombre que ustedes ven en pantalla, iba a pasar, no sabemos si alcoholizado, no sabemos todavía si acompañado de quién, pero en forma impune, vehemente y queriendo, ya te diría, atropelló, mató y huyó una vez más. Otro caso de esta naturaleza. Las autoridades no están a la altura, pero ni en nivel ejecutivo, ni a nivel judicial. Mientras tanto, una familia, como bien decías, Adrián, que ahora empieza el proceso de mendigar justicia. Y cada paso que pide la renuncia, que pide que aporten las cámaras, que piden que haya testigos, que piden saber qué hizo este hombre desde que atropelló y mató hasta que se presentó o lo detuvo o lo demoró la policía. Bueno, por la falta de justicia, por eso se producen este tipo de concentraciones, ¿no? La gente, a ver, los familiares de Simón tratan de desahogarse, por lo menos yendo a manifestarse frente al municipio. Prestemos atención, de esta manera, como demostramos en este video, se expresaban, se manifestaban y pedían justicia familiares y amigos. Llegan a escuchar lo que expresaban, pero ahí se ve claramente el grupo de personas que se presentó, en algunos casos con violencia, en la puerta allí para pedir justicia, para que el caso no quede impune, porque la primera sensación es que como es un funcionario público, que repetimos, tomó la decisión, después de atropellarlo y de matarlo, de fugarse, porque, a ver, no sé el tiempo, todavía no se conoce el tiempo que tardó la ambulancia en llegar, pero vos, sin saber lo que puede ocurrir, ¿cómo te vas a escapar? El temor del vecindario, de sus amigos, de sus amigas, de sus familiares destrozados. No quieren que esto quede impune, que quede tapado porque forma parte de los trabajadores municipales, porque forman parte de la política del lugar. Lo que corresponde es que se haga justicia, que se presenten todos los elementos, que se responsabilice con la verdadera responsabilidad que tiene cada uno de los que estuvo en ese lugar. Recordemos, reiteramos la información, lo atropelló, lo mató allí en Tandil a las 4 de la mañana, domingo 4 de la mañana, post-sábado. Uno puede también inferir que salía de alguna fiesta, que salía de algún bolicho, de alguna reunión a esa hora, en ese horario.
Podemos también evaluar si no estaba alcoholizado, por qué se fugó. ¿Cuál es la diferencia, Fernando, vos que tenés mucho conocimiento también del derecho? ¿Qué pasa si él se queda, si él obra como debe obrar alguien de bien, ¿no? No es que hay que aplaudir ese tipo de gestos. Alguien de bien, con corazón, con sensatez, con empatía, con culpa, se queda a esperar lo ocurrido. ¿Cuál es la diferencia de constatar que estaba alcoholizado o que quede en una situación desconocida? A ver, ponerse a disposición primero de la víctima y después de la justicia siempre es un atenuante de cara a enfrentar un proceso penal. Si vos no lo hacés y te das a la fuga, no solo estás despreciando la vida de la víctima, no solo estás despreciando la salud de la víctima, no solo sos un funcionario público, porque sos un funcionario público las 24 horas, claro, incluso fin de semana, sí, digo, sino que también, si no lo haces, estás complicando tu situación procesal. ¿Por qué? Porque te das a la fuga, primero. Segundo, porque no ponerse a disposición el día de mañana, si vos vas a pedir un beneficio procesal, prisión domiciliaria, pongámosle, no te lo van a dar porque dicen, este hombre es peligroso, se puede escapar. Si no, miren lo que dicen, chocó, dejó tirada a la víctima y se fugó. Es una persona peligrosa, conviene tenerla tras las rejas. Ese es el procedimiento de base, de rutina, para cualquier ciudadano de a pie. Pero veremos si la justicia es igual para todos los ciudadanos o no. Probablemente no lo sea en este caso. Bueno, Espero sobre nos todo, equivoquemos, ¿no? sobre todo la ética y la moral. Cuando uno decide ser funcionario, la ética y la moral es lo primero. Este funcionario no lo tuvo al no presentarse voluntariamente. Enseguida ampliamos esta información.